Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Píldoras de Libertad Política. Hoy vamos a continuar con un nuevo vídeo de esta serie que he dado en llamar, como sabéis, La Otra Transición, y que estoy haciendo pues para poner luz sobre las oscuridades de ese periodo trascendental para nuestra historia reciente, como fue la llamada transición política hacia lo que ellos llaman democracia. El vídeo de hoy lo voy a dedicar sobre todo a un momento crucial para el oficialismo, como es la aprobación de la ley para la reforma política que presenta el presidente Suárez y que, bueno, de alguna forma tienen que aprobar unas cortes franquistas. Los apologistas de la transición llaman a este momento también el harakiri, es decir, cuando los franquistas se autoinmolaron, ¿verdad? Volaron desde dentro el edificio franquista, toda la estructura del régimen, pero que, como veremos ahora, pues bueno, tuvo sus intríngulis y que bueno, aunque aparentemente sí se desmontaban algunas de estas estructuras, pero bueno, fue un gatopardismo auténtico y los que estaban, pues continuaron. Pero vamos a ver, después de la muerte de Franco, recordar aquello de después de Franco, ¿qué? Las instituciones, cómo se regía la nueva, o sea, la monarquía, bueno, nueva monarquía, no, el continuismo del rey Juan Carlos después de Franco. Bueno, España durante el régimen franquista no tuvo constitución, se intentó hacer algo parecido a una constitución, ¿verdad? Para que cimentara las estructuras jurídicas, el edificio jurídico del régimen franquista. Por tanto, se dieron una serie de lo que llamaban las leyes fundamentales del reino y que era una especie de verdad de constitución sui generis. ¿Por qué no les gustaba, por qué no lo llamaron constitución? Pues porque la palabra constitución tenía un regusto muy liberal, muy francés también, la constitución, y a los prebostes del régimen, de los herederos del 18 de julio, incluso al propio Franco, pues no le gustaba. Tampoco lo quisieron llamar las partidas, ¿verdad? Que hubiera sido mucho más de tradición española, pero bueno, pues los llamaron las leyes fundamentales del reino, y luego también estaban los famosos principios fundamentales del movimiento nacional. Las leyes del movimiento eran 7 y se habían ido, bueno, promulgando, se habían ido dictando por parte de Franco a lo largo de todo su régimen. Y bueno, pues eran, insisto, la base fundamental de la estructura jurídica de la dictadura. Pero una vez que Suárez llega al gobierno, pues para integrar a la oposición clandestina, pues necesitaba una nueva reforma, de alguna forma, una nueva ley fundamental en el fondo, que como lo fue, que la ley para la reforma política del 76 técnicamente es la octava ley fundamental. Bueno, había que integrar a todos estos partidos. Bueno, no a todos, como ya dije en otro vídeo, muchos se quedaron fuera de las primeras elecciones del 15 multipartidistas del 15 de junio de 1977, y bueno, pues había que mirar cómo se hacía. En este momento aparece el presidente de estas cortes franquistas, que había sido además preceptor del rey Juan Carlos, la figura de Torcuato Fernández Miranda, que un tipo muy inteligente, un auténtico taur, ¿verdad? Uno de estos eminencias que hay dentro de los regímenes, que no en primer plano, sino en segundo, pero que son los que manejan un poco los hilos de la representación. Torcuato Fernández Miranda era un hombre, yo lo comparo, era una especie era un Talleyrand, un Fouché, ¿verdad? Del régimen franquista, un Fouché español, un Talleyrand español, y que, bueno, conocía los intríngulis de toda de la técnica jurídica del régimen. ¿Qué hizo? Pues plantea ya, en este momento, para que no haya una ruptura con el espíritu y con el régimen nacido el 18 de julio de 1936 en la Guerra Civil, y que había que transitar, como dijo él, de la ley a la ley a través de la ley. Y aquí añado yo siempre, sin que los españoles eligieran nada. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo transita, ¿verdad? De la ley a la ley? A través de la ley. Pues, bueno, él conoce, como os he dicho, los intríngulis jurídicos del régimen, y mediante una serie de procedimientos de reforma, de enmienda, acortando los plazos, saltándose de alguna forma el famoso Consejo del Reino, el Consejo de Movimiento,
en fin, toda esta serie de organismos que rodeaba la figura de Franco, pues hace que se ponga rápidamente sobre la mesa el proyecto de ley para la reforma política. El 8 de septiembre de 1976, fijaos ya, el presidente Suárez se reúne con la cúpula militar, porque claro, temían el famoso ruido de sables, que se dice, ¿no? Temían que los militares, que eran los que guardaban las esencias, ¿verdad?, de uno de los grandes poderes fácticos del régimen, pues se opusieran frontalmente a este proyecto de ley para la reforma política. ¿Qué hace Suárez? Pues les hace una serie de promesas. Les promete que no se va a tocar, por supuesto, o sea, que la sacrosanta unidad de España no se va que no se va que no se va a tocar la monarquía, que había sido voluntad del propio Franco, la monarquía no restaurada, sino instaurada por el propio general Franco en la figura de Juan Carlos I, que no se juzgarán los crímenes, las acciones cometidas por los militares durante el franquismo, y que no se va a legalizar ningún partido ningún partido revolucionario, del perfil del PCB, del PCE, del Partido Comunista de España. Luego veremos que parte de estas promesas sí se cumplen. Evidentemente la inclusión del Partido Comunista, a pesar de que, como todos sabemos, el Partido Comunista primero se le hace una limpia, se pasa por la ventanilla del régimen, renuncia a la bandera, renuncia a la República, renuncia a todo lo que había estado defendiendo durante su clandestinidad, durante el régimen franquista, y al final, bueno, pues llega a participar en las futuras elecciones multipartidistas, las votaciones, que no elecciones, multipartidistas del 15 de junio de 1977. Una vez asegurado la pacificación, una vez asegurado que el estamento militar no se va a levantar contra la ley, el 10 de septiembre de ese mismo 1976, el presidente Suárez comparece en televisión española para explicar a los españoles el proyecto para la ley de la reforma política. Como vemos, nuevamente en España siempre, a pesar de las quejas actuales, la televisión siempre ha sido una herramienta gubernamental para moldear la opinión pública. Ese mismo 16 de octubre del 76, la ley para la reforma política es aprobada en el famoso Consejo Nacional del Movimiento. Si bien que hay oposición, pero muchos veían que los vientos políticos, ¿verdad?, tenían olfato, los vientos políticos estaban cambiando, y bueno, pues que les convenía a muchos de ellos, para seguir chupando del bote, pues aprobar que esta reforma pudiera ser llevada a las Cortes franquistas. Pero claro, el Partido Comunista, viendo que no estaba siendo protagonista de esta reforma, recordemos que los reformistas realmente son las personas de dentro del régimen. Fuera estaba, por ejemplo, la famosa Plata Junta de don Antonio García Trevijano, en la cual el Partido Comunista había estado participando, pero que una vez que huelen que la ruptura que proponía, romper con el régimen del 18 de julio que proponía Trevijano, pues que iba a ser más fácil tal vez la opción de la reforma para poder repartirse luego el botín del Estado, que es lo que han hecho desde ese momento y lo que seguimos padeciendo ahora. La partitocracia se sigue repartiendo el botín del Estado. Bueno, pues insisto, el Partido Comunista, viendo que a lo mejor no se le tomaba en cuenta, organiza, a través de una coordinadora de sindicatos, organiza una huelga general para hacer presión frente al reformismo del régimen. Y el caso es que Suárez sortea muy bien esta huelga. Detrás de la huelga, obviamente, estaba el Partido Comunista de España y Comisiones Obreras. Suárez, insisto, sortea muy bien la huelga. De alguna forma hace que no haya desabastecimiento de suministros, y finalmente, bueno, pues esta huelga de alguna manera tiene fuerza en los famosos cinturones industriales de las grandes capitales españolas, pero en el resto de España pues apenas tiene eco. Superado también la prueba de fuerza del PCE, bueno, pues ya llegaba la hora de convencer, es decir, cómo conseguir que estas cortes franquistas, estos procuradores, votaran a favor de la ley para la reforma política y de alguna forma desmontaran su propia legitimidad, cómo liquidar
en parte, como ya veremos, porque no deja de ser, insisto, un gatopardismo, cómo liquidar en parte las estructuras más llamativas de lo que había sido el régimen franquista. Y es muy sencillo, esto es más antiguo que, bueno, desde el inicio de los tiempos de las sociedades, los poderes siempre han utilizado el palo y zanahoria, el castigo y recompensa. Muy sencillo. ¿Qué hace Suárez y su gobierno? Pues empiezan a llamar casi que a título individual a los procuradores para decirles que el futuro es la ley para la reforma política y que no persistieran en mantener las estructuras del régimen. Y de alguna forma se les coacciona, se les amenaza. Se les dice que si no aprueban la ley, pues que tanto el propio presidente del gobierno como el presidente de las Cortes, que era Torcuato, de las Cortes franquistas, que era Torcuato Fernández Miranda, pues van a disolver las Cortes y bueno, pues se van a ir todos para casa. Daos cuenta, tampoco se pueden oponer porque en ese momento las Cortes estaban en un momento de prórroga, ya había superado el tiempo de mandato y bueno, hago un inciso, aquí muchos dirán, coño, que en el franquismo había cortes, claro, y el franquismo se votaba, como se vota ahora, pero en el franquismo no se elegía, como ahora tampoco se sigue sin elegir, por mor de las famosas listas electorales, el sistema electoral de listas de partido se vota, pero no se elige representante. Bueno, después de este inciso continuamos y también Suárez amenaza de alguna forma a los procuradores y Suárez, insisto, y su gabinete, el resto de las personas que formaban el gobierno y dicen que amenazan a los procuradores diciendo que además no solo pueden disolver las Cortes, sino que el rey Juan Carlos se reserva la facultad de consultar al pueblo español, de hacer un referéndum y que este referéndum va a tener prevalencia sobre cualquier organismo o institución del Estado. Es decir, si al final el pueblo español daba el placet en el referéndum a esta proyecto de ley para la reforma política, no se iba a tomar en cuenta la opinión ni el voto absolutamente de estos procuradores. Incluso se les llega a coaccionar más, porque muchos de estos procuradores en las Cortes franquistas tenían otros cargos públicos. Y bueno, pues se les dice que no solo muchos de estos perderán perderán el acta de procurador, sino que además en esos cargos públicos, o lo llaman empresas públicas, ¿no? ¿Verdad? Donde también están colocados muchos de los prebostes actuales de la partitocracia, pues bueno, que iban a perder incluso esos otros puestos en otros cargos públicos, pasando, por ejemplo, muchos eran gobernadores civiles, alcaldes, etcétera. Bueno, ya lo vemos ahora que también muchos siguen, como veis, es una reforma, no es una ruptura, es un gatopardismo y muchos hoy siguen ostentando diferentes cargos públicos en la actual partitocracia. Y frente a las coacciones luego estaban también pues el otorgarles gracias, el otorgarles beneficios, otorgarles prebendas, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, a otros procuradores se les prometió la renovación de cargos. Y claro, si ya no iban a asistir las cortes franquistas, ¿cómo iban a tener nuevamente el acta? Muy sencillo, se les incluye en las nuevas listas de partido posteriores a la aprobación de la ley para la reforma política y que iba a ser en las famosas primeras elecciones multipartidistas, que no democráticas, del 15 de junio de 1977. Muchos de ellos iban a ir en estas listas y por tanto iban a seguir ostentando con otro nombre, en este caso de diputados y ya no de procuradores del régimen, pero bueno, siguiendo chupando de la teta del Estado. Fijaos hasta qué punto convencieron Suárez y sus taúres a estos en teoría defensores del espíritu del 18 de julio, que hasta un procurador como Miguel Primo de Rivera y Urquijo, que además era, pues como colegiréis de los apellidos, era el sobrino de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, y nieto del general Primo de Rivera, le dice a Suárez que no, que incluso él está dispuesto a defender desde la tribuna de oradores esta ley para la reforma política. Fijaos, bueno, cuando a uno le prometen seguir en el cargo, cuando estos huelen que ya lo anterior está acabado, bueno, son capaces de vender a su madre. Y eso lo vemos ya en este momento de la transición y lo seguimos viendo ahora mismo. Y llega el momento, lógicamente, pero no solo el señor
Miguel Primo de Rivera y Urquijo, sino que la propia hermana de José Antonio Primo de Rivera, Pilar, la fundadora de la sección femenina de Falange, también se compromete a convencer a otros procuradores para que apoyen esta ley para la reforma política del gobierno Suárez. Si bien ella no, y los que están alrededor de Pilar no, ella no consigue que voten favorablemente, pero sí consigue que muchos de ellos se abstengan. Fijaos de la historia, ¿no? Y llega el momento del famoso cambio de chaquetas, ¿no? Igual que en la guerra civil se dijo, o sea, después de las elecciones de abril de 1931, alguno dijo que España se había acostado monárquica y se había levantado republicana. Bueno, pues en este caso muchos se habían acostado franquistas y se habían levantado demócratas. Y bueno, de aquellos polvos, pues estos lodos. Fijaos, un tipo como Manuel Fraga Iribarne, fundador de Alianza Popular, que es el partido antecesor, ¿verdad?, del famoso partido, del actual Partido Popular, tenía ya prácticamente convencidos, a pesar de que no estaba dentro del gobierno Suárez, pero sabía que para seguir en el medio de la cuestión, para seguir chupando del bote, había que adaptarse a los nuevos tiempos, y tenía prácticamente controlados a 200 procuradores, que luego se iban a pasar, como ahora veremos, para los partidos políticos llamados de derecha o de centro derecha. Pues bueno, pues los tenía prácticamente ya controlados y para que votaran de alguna forma a favor de la reforma política. Pero a Fraga, como entre traidores y entre taures, pues bueno, la tradición es lo común. A Fraga le prometieron que si convencía a toda esta gente para aprobar la ley para la reforma política, la ley electoral que iba a tener el nuevo, en fin, lo que saliera de las nuevas cortes, de alguna forma el nuevo sistema electoral iba a ser mayoritario por distrito uninominal al estilo británico. Recordemos que Fraga había estado de embajador en Inglaterra y lo conocía perfectamente, y de alguna manera sabía que probablemente, bueno, pues él pensaba que este sistema le iba a favorecer a él y a los suyos, ¿no?, por decirlo así. Pero bien, Suárez se lo promete, pero al final Fraga traga con el sistema proporcional, el sistema electoral proporcional de vista del partido, que seguimos padeciendo desde este momento. Fraga se la come enterita. Y llegamos viendo ya cómo todas estas, ¿verdad?, estas conversiones cuasi religiosas, ¿verdad?, en fin, después de cómo la llama de este Pentecostés democrático había descendido sobre las cabezas de estos procuradores, vemos que incluso bueno, pues llega el momento de aprobar la ley para la reforma política, y es el 18 de noviembre de 1976. Al final, en las Cortes franquistas aprueban este proyecto de ley para la reforma política, la redundancia, que se convertirá técnicamente es la octava ley fundamental del régimen. Y posteriormente, el 15 de diciembre, será el pueblo español el que la apruebe, da su placet en referendo, en público referendo. ¿Realmente qué significa esto? Como ya he comentado en otros vídeos, siguiendo la frase de Torcuato de la ley a través de la ley, y como insisto yo, sin que los españoles elijan nada, pues se reforma la casa del régimen, se reforma bueno, se le pone una serie de comillas al régimen, a la legitimidad del 18 de julio, pero en ningún momento se rompe con ella. Por eso hoy en día la actual monarquía española, su legitimidad bebe directamente del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. En ningún momento ha habido ruptura, como proponía don Antonio García Trevijano, y sí reforma, como proponían algunos sectores del franquismo y los partidos que fueron seducidos por el reparto del botín del Estado y que tragaron con esta reforma. Yo siempre cito, en este caso, al Evangelio, cuando Jesús dice que son como sepulcros blanqueados. Por fuera están muy brillantes, están muy, ¿verdad?, resplandecientes, pero por dentro están corrompidos y llenos de gusanos. Y fijaos, estos nuevos demócratas ya empiezan a fundar los partidos. Propio en el mismo octubre de 1976, Fraga funda, como os he dicho, Alianza Popular, y incluye dentro de
del partido a nada menos que 6 ministros que habían sido de Franco y nada menos también, como os he dicho antes, que a 184 procuradores de las Cortes. Y he cogido aquí un extracto de una publicación de la época que, fijaos, que me detalla. Os leo directamente del extracto. Alianza Popular se constituyó inicialmente con 7 partidos liderados por altos cargos franquistas. Y los partidos eran los siguientes: Reforma Democrática, liderada por el propio Manuel Fraga Iribarne; Unión del Pueblo Español, de Cruz Martínez Esteruelas; Acción Democrática Española, de Federico Silva Muñoz; Democracia Social, de Licinio de la Fuente; Acción Regional, de Laureano López Rodó; Unión Nacional Española, de Gonzalo Fernández de la Mora; y Unión Social Popular, de Enrique Zomas de Carranza. ¿Veis? Aquí los que habían sido muchos de ellos ministros franquistas, procuradores, siguieron dentro del Estado y muchos de ellos fueron diputados en las elecciones del 77, posteriormente en las elecciones del 79, y porque no quisieron más. Pero no solo Fraga ¿verdad?, se prepara para afrontar en las elecciones las votaciones multipartidistas de junio del 77, sino que el propio presidente del gobierno, el 3 de mayo de 1977, constituye UCD, ¿verdad?, que es ese totum revolutum de partidos y de formaciones que al final estallará cuando Fraga tiene que dimitir. También hablaremos del 23F y su relación con el estallido de la propia UCD. Y fijaos, también en este extracto dice inicialmente integraron la UCD. Fijaos, el Partido Popular de Pío Cabanillas. No confundamos que el Partido Popular actual. Y este Pío Cabanillas es el padre, había sido ministro franquista, el padre del posterior ministro Pío Cabanillas en la época, si no recuerdo mal, de José María Aznar. Y este Partido Popular también, dentro de este Partido Popular estaba José María de la Erelza, que había sido, como todos sabemos, ministro con Franco. También estaba en la Unión Demócrata Cristiana, de Jesús Barros de Lis; la Unión Democrática Española, de Alberto Monreal Luque; el Partido Demócrata Cristiano, de Fernando Álvarez de Miranda; el Partido Demócrata Popular, de Ignacio Camuñas; y la Federación de Partidos Demócratas Liberales, de Joaquín Garrigues Walker. Más tarde se sumaron a la UCD el Partido Socialdemócrata de España, de Francisco Fernández Ordóñez, y el Partido Liberal de Enrique Larroque. Y bueno, como vemos, este vídeo tenía el fin de demostraros que el famoso Harakiri, sí, bueno, votaron para desmontar alguna de las estructuras del régimen, pero realmente fue un continuismo, fue el famoso gatoparadismo, lo que dice Lampedusa, aquello de que cambie algo para que nada cambie, y muchos de los que habían estado toda su vida chupando del régimen franquista, pues siguieron chupando de la teta del Estado en este ínterim entre la muerte de Franco y la Constitución de 1978, que técnicamente, como veremos, es la novena ley del franquismo, dado que se hace sin cortes constituyentes y dado que se sigue manteniendo la legitimidad del 18 de julio, emanada del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Y bueno, queridos amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, si os ha gustado, le dais like al pulgar, ¿verdad?, al pulgar hacia arriba. Si os gusta la temática de mi canal, insisto, para poder seguir haciendo vídeos de este cariz, pues os suscribís a mi canal, ¿verdad?, le dais a esa campanita azul, perdón, a esa campanita roja, que para que cuando haga un nuevo canal, pues os salte inmediatamente y podáis verlo. Y bueno, pero como siempre, recordad, libertad constituyente ya.